Hola, mi nombre es Irene, soy parte del equipo de Educación y Promoción Ambiental. En el video de hoy vamos a trabajar sobre cómo elaborar un jardín vertical. Lo vamos a hacer con materiales reutilizables, por lo que vamos a necesitar entonces botellas de gaseosa, botellas que sean a partir de 1,5 litros en adelante, porque nosotros lo que necesitamos hacer es crear una profundidad necesaria para que se desarrollen las plantas que vamos a colocar. A las botellas las vamos a tener que perforar, les vamos a perforar las tapas y también le vamos a perforar la base, porque de la base vamos a incorporar o encastrar la botella siguiente. Las dimensiones pueden ser las que ustedes quieran. En el caso que tenemos de ejemplo son 3 botellas. La última botella, que es una base, que es una botella cortada a la mitad, es la botella se usa para colectar el agua de riego y también se le puede colocar un plantín más. La idea es que nosotros podamos regar por el extremo opuesto y a partir del riego de solamente la última botella va a ir pasando el agua por la fuerza de gravedad hacia la siguiente y el último recipiente va a ser el colector, que va a ser interesante usar el agua para volver a regar, ya que a medida que va regando va arrastrando los nutrientes de la botella anterior. En el caso del sustrato, que es la tierra con la que se van a conformar estas macetas colgantes, también tiene que ser un sustrato liviano, un sustrato que tenga los nutrientes necesarios para que se desarrolle la planta. Nosotros acá lo hicimos con plantas ornamentales, pero esto mismo se puede hacer para elaborar una huerta. Si vivís en un espacio, en un departamento o en un lugar donde no tenés tierra, es ideal para producir hortalizas de hoja. Solamente de hoja porque son las que pueden crecer en una profundidad de 15-20 centímetros. Otra característica que tenemos que tener en cuenta, que las botellas en esta superficie donde nosotros vamos a tener el plantín colocado, va a desarrollarse la raíz. La raíz se desarrolla en condición de oscuridad, por lo tanto es ideal pintar las botellas de un color blanco para que repele un poco también la luz del sol, porque la superficie del plástico le da mucho calor que se lo transfiere a la raíz y desplazaría el oxígeno. Entonces, si vamos a trabajar en terrazas o en balcones, donde la incidencia de la luz es más fuerte, deberíamos pintarla. También, si vamos a trabajar con hortalizas o con plantas ornamentales de decoración, lo que necesitamos son de 3 a 6 horas de luz por día. No tiene que ser luz directa, pero sí tienen que recibir luz. Y el sustrato que nosotros armemos tiene que ser un sustrato que sea ligero, nutritivo y que tenga la capacidad de retener el agua, pero no de estancarse. Entonces, nuevamente vamos a armar un suelo para nuestras plantas que tenga estas características. Una parte de abono o de compost, que lo podemos preparar con los residuos orgánicos de nuestras casas, una parte de tierra negra y una parte de perlita, que son estas piedritas blancas que ustedes ven acá, que es un material inerte que tiene la capacidad de retener agua y liberarla lentamente. Y si no tenemos perlita, podemos usar arena. ¿Qué le tenemos que hacer a la botella? Bueno, a la botella le tenemos que abrir una ventana, que es donde nosotros vamos a incorporar el plantín. Entonces, abrimos en las botellas una ventana. Recuérdense que esta profundidad es lo que nos va a dar el crecimiento en superficie de la planta. A mayor profundidad, mayor crecimiento en superficie vamos a tener. Una vez que perforamos la tapa, que nos va a permitir regar a la botella siguiente, llenamos la superficie del recipiente y tengamos en cuenta que la tierra va a ceder a medida que pase el tiempo y que vayamos regando, así que vamos a tener que ir incorporándole nuevamente sustrato. En este sistema ahora nos queda entonces incorporar la planta o la hortaliza que nosotros querramos sembrar, así que la extraemos cuidando que no se rompan las raíces y le damos la posibilidad entonces de adaptarse a este nuevo sustrato. Si vamos a hacer un trasplante, una planta que ya estaba en otra maceta, tenemos que tratar de que la raíz contenga un poco del sustrato en el que estaba para evitar la situación de estrés de la planta. Y ahora lo único que nos queda es regar. Como les dije, como esta estructura va a ser parte de una estructura más grande, regamos entonces la que está en la parte superior para que se vayan regando las que están por debajo. Algo que tenemos que después buscar es dónde vamos a ubicar nuestro jardín vertical.
en el caso del que armamos nosotros, tiene una estructura de madera donde se le atornillaron las botellas para que no se caigan. Tenemos que encontrar entonces una pared que reciba buenas horas de sol por día, y si no, como es una estructura medianamente liviana, podemos ir moviéndola siguiendo el recorrido del sol en nuestros patios. Esto lo podemos hacer entonces en forma vertical, como tenemos el ejemplo, lo podemos hacer en forma horizontal. Recuerden que es importante contemplar la superficie donde se va a desarrollar la raíz, que tenga entre 15 y 20 centímetros. Si nosotros queremos trabajar con hortalizas de fruto, por ejemplo como el tomate, necesitamos un contenedor que tenga una superficie mínima de 45 centímetros. Para resumir, necesitamos armar el sustrato, necesitamos conseguir las plantas que se adapten mejor a las condiciones de luz de nuestros patios, armar la estructura y controlar el riego. Recuerden que cada vez que nosotros regamos, vamos lavando los nutrientes del suelo, por lo tanto, volvemos a incorporar el agua del último recipiente y vamos agregándole tierra a medida que pasa el tiempo, porque va a empezar a descender. Es importante que incorporemos especies vegetales a nuestros hogares porque cumplen un rol muy importante, no solo en los ecosistemas, sino también en la armonía de los hogares, generando oxígeno, tomando dióxido de carbono del ambiente y además dándonos un ambiente agradable visualmente.